Quiero que agarre su Biblia. Si usted tiene una Biblia, vaya conmigo a Romanos, capítulo 8, es donde vamos a estar. Para las personas que no estuvieron aquí, la semana pasada nosotros iniciamos una nueva serie de primavera que hemos llamado Lo Mejor. Y hemos concentrado nuestra atención en el libro de Romanos, particularmente en el capítulo 8. Y nosotros comenzamos esta serie mirando los primeros 4 versículos, pero en realidad, le digo, solo abarcamos el primer versículo, porque hay tanto contenido en esta carta de Pablo. En este primer versículo, nosotros descubrimos que Pablo nos dice, nos recuerda a nosotros en Cristo una gran verdad. Y dice así, otra vez, versículo 1, dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, es la declaración para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Los que estamos en Jesús. Mire, es decir, que no hay castigo para nosotros delante de un Dios santo. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestro castigo en la cruz del Calvario. Mencionamos la semana pasada que en la práctica esto es hermoso para nosotros. Porque ahora podemos ir a Dios el Padre a través de Jesús como Padre y no como un juez que está a punto de castigarnos. Esto nos cambia la dinámica de acercarnos a Dios. Como resultado ahora, mire, somos motivados ya no por obligación. Mire, no sé si usted sabe, pero aquí no es venir a la iglesia y estar bien con Dios. No. Aquí no es motivados por obligación o por culpabilidad o porque hay que hacer algo para ganar el favor de Dios. No. Mencionamos la semana pasada que en Cristo, mire, ya no hay castigo. Él ya hizo todo por nosotros. Hay paz con Dios. Romanos 5:1. Tenemos una relación ahora para obedecerlo a Dios como Él desea. Con gusto, con amor y con gratitud. Esto es distinto. Esto es lo que los cristianos llaman una relación con el Dios viviente, que es distinto a cualquier religión de este mundo. Porque la religión otra vez le va a decir a usted, mire, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto, y luego esto para posiblemente estar bien con Dios. En Jesús, las buenas noticias, el evangelio, es que tenemos a un Salvador, a un Dios que, mire, hizo lo que usted y yo no podíamos hacer. Vino a vivir por nosotros, vino a salvar lo que se había perdido. Esto es lo que vimos, ¿no? La semana pasada. Bueno, hoy nosotros nos vamos a concentrar en los versículos 2 al 4 y el día de hoy, Pablo nos va a mostrar, mire, cómo Dios hizo esto una realidad para nosotros en Cristo Jesús. Dice que Dios hace algo en cuanto a para lograr esta gran salvación. Mire el versículo 2 de nuevo, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Y mire lo que hizo. Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Vamos a tomar nuestros tiempos, en un tiempo en estos versículos, ¿no? Y la primera cosa que podemos observar, hay varias cosas acá, palabras claves. Una de ellas es la palabra ley acá. Si usted notó, dice, porque la ley del Espíritu te ha libertado, la ley del pecado habla, pues, lo que la ley no pudo hacer, mucha mención de ley. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué significa? ¿Por qué es importante saber
este concepto de la ley que Pablo está mencionando acá. Tenemos que saber cómo lo está usando Pablo acá. Y cuando nosotros hablamos de ley, usualmente lo que nos viene a nuestra mente, podemos definir una ley como son reglas, ¿no? Reglas, normas o regulaciones. Si usted no está acostumbrado a venir a la iglesia, yo le digo, ¿qué piensa usted cuando piensa en la palabra ley? Bueno, va usted a pensar quizás en reglas de tránsito, las leyes de tránsito, de parar, ¿no? De no ir tan rápido, o reglas del gobierno, quizás en su país, un poquito no siguiendo esas reglas, pero teniéndolas todavía, ¿verdad? En muchos casos. Pero si usted está en una iglesia y está acostumbrado a venir, y yo le digo, ¿qué piensa usted cuando piensa en ley? Usted piensa en las regulaciones de Dios, ¿no? En la ley de Dios, el Torá, los 10 mandamientos que Dios nos da, ¿no? Para revelar su corazón a nosotros. Y eso es una definición de ley, pero hay otra segunda definición de ley también, porque ley puede referirse a una fuerza o a un principio también. No solamente son reglas, puede ser una fuerza o principio. Por ejemplo, todos aquí conocemos muy bien la ley de la gravedad, ¿cierto? Desde pequeños nos caemos, nos duele, ¿verdad? Eso no es una regla que hay que seguir, no es una regulación, es un principio. Es una fuerza natural viviendo en este mundo que tiene gravedad. Mire, esta fuerza nos dice que si nos subimos otra vez a un lugar alto y nos caemos, vamos a sufrir consecuencias. De hecho, los científicos han creado una fórmula para definir qué es la ley de la gravedad, y Isaac Newton lo hizo. Para los que le gustan las matemáticas, él dijo lo siguiente, él la definió de esta forma. Él dijo que cada particular del universo atrae a otra particular con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Mire, saber qué dijo acá, pero quizás usted lo entiende, que le gusta la matemática, hay una fórmula de esta ley. Entonces, ley puede ser reglamentos, otra vez, reglas a seguir, o fuerza o principio. Y ¿sabe? Pablo aquí usa la palabra ley de estas dos formas. Si leemos otra vez, mira el versículo 2, Pablo menciona la ley y se está refiriendo a una fuerza, un principio. Note lo que dice, porque la ley, aquí hablando en el ángulo de fuerza o principio, la ley, la fuerza del Espíritu de vida en Cristo te ha libertado. Otra vez, aquí está, principio o fuerza de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, aquí no está hablando de reglamentos, está hablando de principios. Está diciendo Pablo, oiga, que en Cristo tenemos otra fuerza. Si usted confía en Jesús, amigo, hermano, tenemos otra habilidad sobrenatural por medio del Espíritu que nos libera del principio y de la fuerza del pecado y de la muerte, está diciendo Pablo. En el versículo 4 se mueve otra vez a otra definición, la otra definición de reglamentos, forma tradicional. Mire otra vez versículo 3. Dice, porque la ley, aquí hablando no de fuerza o principios, sino reglamentos, regulaciones. Aquí quizás refiriéndose a la ley de Moisés, dice, pues la ley, mandamientos, no pudo hacer lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la
carne. Pablo está diciendo, miren, hay una fuerza que tenemos en Jesús, sobrenatural, que nos da libertad de decirle no a otra fuerza. Pero también hay una ley, los reglamentos de Dios, que nosotros no podíamos hacer porque era débil por causa de algo. Dios hizo algo por nosotros. La pregunta que debemos hacer acá es, ¿qué es la cosa que no podía hacer los reglamentos de Dios por nosotros? Esa es la pregunta que está contestando aquí Pablo. Y mire, para contestar esto, nosotros debemos entender la función de las reglas de Dios. Porque como niños, ustedes se recuerdan los 10 mandamientos, ¿no? Son puras reglas. Los cristianos solo son puras reglas, ¿verdad? Pero no necesariamente. Es importante entender lo que hacía la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Por qué existían estas cosas? ¿Cuál era el propósito de la ley? Bueno, para explicar esto, quiero usar una ilustración que tengo acá, aquí en este momentito. Vamos a ver si entendemos la dinámica un poquito, ¿ok? Aquí tengo un gran tubo de plástico, no pesa mucho, pero es un tubo grandísimo, ¿no? Me veo bien chaparrito al lado de este tubo, ¿no? En cámara no sé cómo se ve. Pero este tubo, mire, mide, es una medida, una estatura de 10 pies. Y vamos en esta ilustración suponer que esto es la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿ok? Arriba tenemos el primero, de amar a Dios sobre todas las cosas, de no tener a otro Dios sobre el Dios de la Biblia. Y mire, si nosotros somos sinceros, nosotros hemos adorado a otra cosa que no es Dios. Más bien, quizás no hemos adorado a Dios como Él lo desea. Todos culpables acá, ¿ok? Esta es la medida. Comenzando en el primero, ya todos, mire. Pero sigue, ¿no? La ley de Dios. Aquí podemos decir, bueno, no hay que matar, es un mandamiento. No, pastor, yo no he matado a alguien. Pero Jesús va a decir, mire, aquí no se trata de solamente reglas, se trata del corazón. Y dice así Jesús, yo les digo, que no es de matar a alguien, pero si usted tiene odio contra alguien, ha matado a alguien en su corazón. ¿Quién no hemos tenido esa emoción, quizás sentimiento en nuestra vida? Culpable, ¿ok? Podemos seguir, no cometer adulterio, no codiciar. Bueno, pastor, yo no he hecho eso. Bueno, ¿ha codiciado algo usted que no le pertenece? Claro, todos. No mentir, ¿ok? Si usted ha hecho todas las demás, mentir en su vida de niño, decirle, mamá, estoy en un lugar, pero está en otro lugar, todos culpables, ¿no? Todos culpables. Y podemos seguir en la lista, ¿no? De este estándar, pero el punto es que aquí está el estándar, 10 pies. Mire, el pastorcito de Guatemala, obviamente cae corto a 10 pies. Pero usted también, le voy a decir, no importa de dónde sea, si usted se pone aquí parado enfrente de nadie es 10 pies. El punto, miren, no es el tamaño de estatura, el punto es nuestro corazón. Porque en nuestro corazón nosotros hacemos acciones que van contra, somos culpables de no satisfacer esto delante de Dios al 100%. Todos caemos corto de esta medida. Mire, este tubo, en realidad la función es mostrarnos que somos culpables, que caemos corto, que no le pegamos a la medida. Mire, esto nos condena. ¿Okay? Vamos a poner esto acá. Gracias, Arturo. Esto nos condena. Es muy alto el estándar. Ahora, le quiero explicar algo muy importante. No malentienda lo que estoy diciendo, porque mire, el tubo no era el problema. Esta medida no es el problema. Lo único que hace esto es, mire, decirnos
que no llegamos a la medida. Es para darnos, y al darnos esta medida, mire, expone algo en nosotros que está mal. El punto es que hay algo malo. Pablo dice esto, explica esta dinámica en el capítulo anterior de Romanos 7, lo dice así. Mire este texto. Dice, en un tiempo yo vivía sin la ley, sin esta medida. Pero al venir el mandamiento, estos reglamentos, el pecado, dice, revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó en muerte. Hizo algo, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó. Dice, y por medio de él me mató. Así que esta medida, dice, es santa en sí. El mandamiento es santo, justo y bueno. Mira, el propósito de la ley, dice Pablo, era únicamente de revelar algo en nosotros, exponer algo en nuestros corazones. Así que el tubo es bueno, la medida es santa y justa. Nosotros, mire, somos el problema. Nosotros somos el problema. La ley nos dice que hay algo que necesitamos arreglar, en otras palabras, porque todos caemos corto. Podemos ver la ley de la siguiente manera. Otra ilustración, la ley es como también, no solamente una medida, sino puede ser un espejo para nosotros. Un espejo. ¿Cuál es el propósito de un espejo? Bueno, el espejo nos muestra nuestra apariencia, nos muestra nuestra condición, ¿verdad? Si hay un pelo por acá, nos va a decir, mira, tenés un pelo por acá cuando nos vemos. Si hay un chele por acá, hay que removerlo. Si hay una mancha en nuestra playera, ¿no? Hay que también ver eso. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? De estar comiendo con sus amigos ahí, todos felices de la vida, riéndose, con los dientes, ¿verdad? Y luego usted va al baño, a mí me ha pasado, usted va al baño lavándose las manos y híjole, y ahí tiene el pedazo de carne, la concha de frijol, ¿verdad? En sus dientes, la comida ahí. Mire, el espejo no es culpable que usted sea comelón, no, mentira. El espejo, mire, no le puso esa comida en sus dientes, no. Somos nosotros. El espejo nos revela nuestra condición, nos dice, y usted piensa qué mala onda, ¿verdad? Los amigos que no me dijeron nada. Bueno, el espejo es mejor amigo para usted porque le da la realidad de su situación, ¿verdad? Entonces, oiga, la ley funciona de dos formas. Dos cosas importantes, hace dos cosas. Nos dice que no podemos llegar al estándar del tamaño de Dios y también nos revela que hay algo en nosotros que necesitamos cambiar. Hay algo mal, hay comida en nuestros dientes, hay mancha en nuestra playera, amigo. He aquí las buenas noticias. He aquí lo hermoso del Evangelio, porque Pablo en nuestro pasaje del día de hoy dice que Dios hace algo. Si no podemos llegar al estándar, si hay manchas, si hay algo que necesitamos cambiar, dice, Dios hace algo por nosotros en Jesús. Y la primera cosa que podemos, si pudiéramos ponerle bosquejo a estos dos versículos, la primera cosa que hace Dios acá es lo siguiente. Número 1. Dice que Cristo elimina nuestra culpa de la ley. La culpa de la ley. ¿Cómo? Versículo 3. Dice, lo que la ley no pudo hacer otra vez, Dios lo hizo. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne. Mire. La ley fue débil en este aspecto. ¿Qué es lo que la ley no pudo hacer? Bueno, la ley, ¿sabe? No pudo justificarnos. La ley únicamente nos expone, pero no nos hace justos delante de Dios.
Aquí algo tenía que suceder y dice acá, Dios hace dos cosas. Manda a Jesús, primeramente en semejanza de carne de hombre, toma cuerpo como nosotros, débil. Y número 2 dice, se hace ofrenda por el pecado. Mire, Cristo tomó cuerpo con el fin de satisfacer los reglamentos de Dios. En otras palabras, amigo, mire, Cristo es el único que puede agarrar ese tubo y pararse al lado de ese tubo y llenarlos todos perfectamente. Llegar a la estatura perfecta de Dios. Pero no solamente eso, sino también dice que se vuelve ofrenda. No solamente vive para satisfacer estas cosas, sino va a morir. Se hace ofrenda por este pecado, porque la Biblia dice que el resultado de no pegarle a este estándar es muerte. Alguien tiene que morir. Pablo aquí dice que Él tomó esto. Se hizo ofrenda por nosotros. Él tomó todo lo malo en sí mismo, en Él. Mire, todo lo que estaba mal en ese espejo de su vida, esa comida en sus dientes, Dios la agarró y se la puso en sus dientes. La mancha que usted tenía en su playera, Él se manchó por usted. Esa adicción en su corazón, ese pecado, Él lo tomó en Él mismo. Dice acá, y fue ofrenda, lo arregló, lo limpió por la gracia de Dios, muriendo en el Calvario por nosotros. Jesús ahí en la cruz recibió el castigo por nosotros. Recibió este castigo de Dios por nuestros pecados, por esa mancha, por esa cosa que no podíamos remover. Mire, Jesús nos quita la culpabilidad de la ley, muriendo y viviendo por nosotros. Increíble. Pero no solamente muere y satisface estas cosas, sino, dice Pablo aquí, número 2, que Cristo también elimina nuestra esclavitud del pecado. Mire, no solamente nos quita culpabilidad, sino, oiga amigo, oiga las buenas noticias, remueve cadenas. Remueve cadenas, impresionante. Mire el versículo 4. Dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Para que todos los requisitos posicionalmente se cumplieran, pero oiga, para que nosotros logremos vivirlo también en Él. Llenar estos requisitos, se cumplieran en Él, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La idea aquí es que Cristo no solo remueve nuestra culpa posicional, sino también al andar en el Espíritu, mire, nos santifica también. Nos da el poder, oiga, de vivir en una fuerza distinta. De vivir en victoria hoy por lo que Él hizo en nosotros y por lo que Él nos da sobrenaturalmente. Note aquí una palabra clave, los que están en el Espíritu. La frase acá, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él cumple estas cosas a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto no es una exhortación de decir, miren mucha, no anden en la carne, mejor anden en el Espíritu. Aquí no está diciendo Pablo eso. En otros pasajes lo va a decir, no nos va a animar a escoger. Pero aquí está declarando una verdad para los que están en Jesús. En otras palabras, aquí Pablo está diciendo, hablando de una realidad, otra vez de esta fuerza, de este principio que mora en nosotros por gracia soberana. Lo menciona, mire si leemos el versículo 2 otra vez, porque la ley, la fuerza del Espíritu de Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado. Al morar ahora en nuestra vida. En otras palabras, este pasaje dice, lo debemos de leer de esta forma, los comentaristas lo ponen de esta forma: para los del Espíritu, todos los requisitos están cumplidos.
Punto. Para los que están en Jesús, no solamente posicionalmente estamos en Jesús, Él tomó, Él vivió, Él obedeció, sino ahora en Cristo hay una fuerza que nos da la libertad y la capacidad de obedecer y llenar estos requisitos. Mire, las reglas de Dios no son reglas de seguir, son su corazón. Sobrenaturalmente en Cristo Jesús ahora ya no podemos poner a otro Dios sobre el Dios de la Biblia por el poder de Jesús que mora en nosotros. Ahora nosotros sabemos el mentir que duele el corazón de Dios, va a traer contradicción, ¿no? Va a contradecir al Espíritu Santo. Y aquí podemos vivir de una forma distinta. Amigo, hermano, esto es hermoso. Esto es glorioso para nosotros porque Cristo no solamente nos justifica, sino nos santifica, logra algo que nosotros no podíamos lograr en sí mismo. Podemos ahora obedecer como deleite los mandamientos de Dios en Jesús. Mire, Él nos ha dado toda la capacidad de hacer esto. Créalo, es verdad. Cristo no solamente nos ha justificado, nos está en el proceso santificando a su imagen. Tenemos la habilidad. Pedro, otro discípulo de Jesús acá lo dice de esta forma. Segunda de Pedro 1:3 dice así: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos. Y podemos añadir por el Espíritu Santo, por lo que Cristo hizo, para vivir como Dios manda. Amigo, hoy, mire, podemos ser santos. ¿Sabe por qué? No por nuestros esfuerzos, sino porque Cristo venció a la muerte. Porque hoy tenemos la capacidad en nosotros, creámoslo, amigo, de obedecer a aquel que nos ha llamado, de amar a este Dios que nos amó primeramente, va a decir el apóstol Pablo también. Mire, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir de una forma distinta. Fuimos dados una capacidad. Oiga, fuimos dados un nuevo corazón que usted no puede comprar con dinero. Tiene que nacer de nuevo, confiar en Jesús. Fuimos dados una nueva mente en Él para obedecer con gusto otra vez lo que Él desea. Alguien lo puso de esta forma. Dijo que el creyente quizás no obedece perfectamente, pero ahora, sinceramente, desea obedecer. Nadie puede obedecer a Dios en sus propias fuerzas. Romanos 3 va a decir, ni quiere ni puede. Pero para el creyente el día de hoy, que ha confiado en Jesús, que el Espíritu Santo mora en nosotros, hoy, mire, queremos y podemos por causa de Él morar en Él, habitar en Él. Nuestros ojos han sido abiertos por el poder de gloria que mora en nosotros. Increíble la capacitación, el poder que hay en el Evangelio para nuestro diario vivir. Somos libres otra vez del castigo de Dios, pero también libres del pecado. Porque, mire, recuerde, la deuda ya fue pagada. Cristo vivió, fue ofrenda por nosotros. Mire, yo no sé si a usted le ha tocado lidiar con un cobrador de deudas. ¿Okay? Vamos a ser sinceros, confiese en este momento. Mentira. No sé si usted ha tenido un amigo que le ha tenido que lidiar con un cobrador de deudas. Si usted es cobrador de deudas, mire, no se ofenda, es parte del trabajo, ¿verdad? Si usted ha tenido que lidiar con un cobrador de deudas, usted sabe que estas personas les pagan, mire, para hacer nuestra vida imposible, ¿verdad? Son cosas serias. Están encima y encima y encima hasta que la deuda es pagada. Bueno, voy a confesar en este momento. Mire,
Hace 2 semanas atrás recibí una llamada de un cobrador de deuda que yo ni sabía que tenía. ¿Okay? Yo no sabía, no estoy mintiendo, alguien estuvo literalmente enfrente de mí cuando recibí la llamada y me mencionaron este pendiente que yo tenía. Mire, me informaron que yo, ahorita usted sabe, es el tiempo de pagar taxas, de estar pendiente, ¿no? De pagar todas las cosas de la casa, todo eso. Bueno, yo fui a pagar un pago de la asociación donde nosotros vivimos y estaba cerrada la cuenta. Entonces yo llamo, digo, ¿qué onda? Me dicen, señor Monroy, le van a llamar más adelante. Otro día después recibo la llamada y es un cobrador. Y él me informa que yo no pagué el pago de la asociación. Y ha pasado un año. Y dice que cada mes hay interés, ¿okay? El interés se ha acumulado. Cada mes hay una multa, ¿okay? Entonces se ha acumulado esta cosa. El pago, señor Monroy, ya no es normal, sino son 5 veces más por estas multas, ¿okay? Yo no tenía ni la menor idea de esto, ¿ok? Y dice también el cobrador, si usted no viene aquí y viene a pagar esto, su caso ahorita está a punto de irse al abogado, y si se va al abogado, usted va a tener que pagar los costos del abogado más lo que debe en este momento, y son otros costos adicionales de $1,500 a $2,000 por el abogado. Y yo no lo podía creer. Yo colgué y fui a investigar en mi cuenta, ¿verdad? Yo pagué eso, ¿por qué no pagué? Y dicho y hecho, no lo pagué. No lo pagué, no hay comprobante de esto, se me olvidó, se me pasó. Llamo otra vez y le pregunto, mire, ¿me pueden mandar una factura detallada con todo para saber cómo le vamos a hacer? Dice, claro que sí, señor Monroy, pero eso es otro costo, porque el abogado lo va a tener que ver, él va a tener que escribir todo, porque ya se acumuló muchas cosas, si lo mandamos son costos adicionales. Híjole, bueno, ¿será que puedo pagarlo por teléfono? ¿Lo puedo pagar por...? No lo puede pagar por teléfono, ya es muy tarde, tiene que venir aquí a la oficina. Ay, Dios mío, ¿y dónde queda la oficina? Bueno, aquí está la dirección, quedaba 1 hora de donde estaba yo, un viaje, ¿no? Son 2 horas de viaje. Y tiene que venir, señor Monroy, a cierta edad, tiene que usarse la máscara y también aquí es el horario donde tiene su cita, ¿okay? Mire, estas personas tenían todo el control sobre nosotros, sin saberlo. Sin saberlo, mire, ellos podían hacer lo que les roncaba la gana. Podían aumentar el interés, podían acumular las multas, iban a mandar mi caso a los abogados. Ellos tenían el control completo por una deuda que yo tenía. Entonces le digo a Iris, mira, mejor agarré mi carro y ahí, ¿verdad? En el día fui. Manejé esa hora, ¿verdad? Pidiéndole al Señor misericordia, ¿verdad? Y perdón. Pude sacar mi cheque rápido, ponerme la máscara, como ellos querían. Todo lo que querían, aquí está el cheque, pagamos la deuda, pagamos el pendiente. Y mire, salimos del control de estas personas. Mire, antes de Cristo Jesús, había un cobrador que tenía poder sobre nosotros. Sobre todos los que estamos aquí, mire, había una deuda pendiente, oiga, amigo, que algunos ni siquiera sabíamos que teníamos delante de Dios. El pecado tenía control de nuestra vida todos los días. Este cobrador podía hacer de las suyas con nosotros. Miren, nos mantenía atados a sus deseos, a sus condiciones, a sus demandas. Era imposible salir de su control porque teníamos una deuda, oiga, que no podíamos pagar. Con todo el dinerito que podíamos juntar para pagar esta acumulación de interés era imposible porque el estándar era muy grande. Tenía poder sobre nosotros. Oiga, éramos esclavos sin salida, sin esperanza. Pero Dios hizo algo.
Es lo que Pablo está diciendo acá. Mire, Dios se metió en un carro, tomó cuerpo, recorrió una gran distancia por nosotros y por medio de la cruz y de su resurrección, mire, firmó nuestro cheque de libertad con su sangre. Pagó nuestra deuda con su vida. Nos liberó, oiga, de las cadenas de la muerte y del pecado. Nos justificó y nos da la capacidad de vivir en santidad. Impresionante. Esto dice, amigo, oiga, que hoy como creyente, cuando venga la llamada del viejo cobrador, podamos contestarla y decir con la capacidad, las fuerzas que ahora habitan en nosotros: yo ya no soy esclavo de ustedes, porque alguien más pagó el precio por mí. Nosotros podemos vivir distintamente en Jesús y decirle a ese cobrador, cuando venga y nos acuse y traiga culpabilidad y traiga tentación y traiga demandas y traiga todas estas cosas, decirle: mis cadenas han sido quebradas por la gracia de Dios. Yo tengo una opción el día de hoy. Yo soy libre por el poder del Dios Todopoderoso que dio todo por mí, que no hay frente. Si lo creemos y lo obedecemos, de cualquier cosa que venga, no hay nada que nos separe. Oiga, no hay condenación para los que están en Jesús, porque Él hizo todo. Romanos 8, 1 al 4 nos muestra hoy que en Cristo la culpa y la esclavitud son removidas. ¿Cuántos dicen amén? Hoy podemos vivir, créalo, amigo, hermano, yo necesito creer esto, Dios. Hoy podemos vivir de una forma distinta porque no estamos solos. El Rey de la Gloria, amigos, si captamos esta realidad, habita en nosotros, no por obras, no por bueno estar, no por pagos que hacemos, no, es por gracia, es libre. Él pagó todo por nosotros. Hoy yo puedo vivir en agradecimiento y obediencia a Él. No ser esclavo de nuevo, sino vivir como esclavo por amor a un Dios que dio todo por mí. Que el Señor nos ayude, amigo, a recordarnos de esta gran verdad que tenemos en Jesús, que hoy podemos vivir de una forma distinta.